Hola, jovencitos. Buen día, buen día. Buen día con todos. Los saluda el profesor José Zuleta. En el curso de biología vamos pues a empezar hoy la semana 14, el capítulo 14, correspondiente pues a los animales y sus características, ¿no? Además pues de la clasificación, usos y algunas categorías de conservación del reino animal, ¿sí? Bien, nuevamente buen día con todos. Vamos entonces a empezar. Ya, para poder ver bien la presentación, entonces vamos a salir del vídeo unos minutos, ¿sí? Bien. Entonces les decía, vamos pues con los animales y sus características, ¿ya? Recordando algunas cosas pues bastante puntuales, ¿ya? Porque cuando hablamos de animales, tenemos que recordar unas cosas puntuales, ¿no? Como por ejemplo, pues indicar que estamos hablando de organismos principalmente multicelulares, obviamente eucariotas, heterótrofos, holozoicos, es decir, que tienen pues capacidad digestiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Heterótrofos holozoicos, móviles, por lo menos en alguna etapa de su vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las esponjas en etapa larvaria, o sea, cuando son embriones, sí son capaces de moverse, mientras que de adultos son pues completamente sésiles, ¿no? No viven fijos al sustrato o suelo sobre el cual van a crecer, ¿ya? Además, que la mayoría pues presenta coordinación nerviosa, necesaria justamente pues para la locomoción y para la respuesta adaptativa al entorno, ¿de acuerdo? Para interactuar adecuadamente pues con su entorno, ¿ya? Eso pues en lo que corresponde a características básicas de los animales, ¿no? Además de que van a presentar reproducción tanto asexual como sexual, ¿sí? Bien, eso pues repito para tenerlo en cuenta en primer lugar, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces hasta ahí las características generales de los animales. Mencionando pues que se componen de numerosos grupos, ¿no? Más de una treintena de filas, ¿no? O grupos taxonómicos, ¿ya? De los cuales pues la mayoría son invertebrados, ¿de acuerdo? Mientras que el resto pues son vertebrados, ¿no? Los vertebrados somos en realidad digamos, los grupos minoritarios, ¿de acuerdo? La mayoría, reitero, son invertebrados, ¿ya? Y entonces, en común, pues tienen esas cosas que acabamos de describir, ¿ya? Vamos a ver ahora algunas otras características, pero como criterios de clasificación. Porque recuerda que cuando se clasifica, tal como habíamos visto pues en su momento con Linneo, para clasificar hay que tener criterios de agrupación, ¿ya? Que es justamente el hecho de clasificar, ¿no? Agrupar, ¿de acuerdo? Y entonces, reitero, y entonces vamos a hablar pues de los criterios de agrupación en primer lugar. A ver, vamos viendo entonces algunas primeras cosas. Primer asunto. Cuando hablamos de animales sin tejido, repito, cuando hablamos de animales sin tejido, vamos a hablar de los parazoos, ¿ya? Los parazoos, repito, van a ser el único grupo de animales donde no hay pues tejidos verdaderos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ubicar a quiénes. Vamos a ubicar pues a los poríferos, ¿ya? Los poríferos. Bien, recuerda, los poríferos son organismos
son animales, ¿de acuerdo? Que no tienen pues especialización celular en alto desarrollo, lo que tienen más bien son células que se van a encargar pues cada una de una función, pero repito pues a nivel celular, no hay organización tisular. Por lo tanto pues no hay tampoco sistemas, ¿ya? Bien, eso pues en cuanto a los parazoos. El siguiente grupo, que es el más grande, van a ser los metazoos, llamados también eumetazoos, ¿ya? Donde vamos a incluir pues tanto a los diploblásticos como a los triploblásticos. Ya vamos a ver luego por qué se denominan pues así, ¿de acuerdo? Ahora, los metazoos van a ser pues después de los poríferos, en la escala zoológica, todos los demás grupos, ¿ya? Todos los demás grupos. ¿Listos? Bien.
escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, mil disculpas, tuve un problema con la señal, por eso estoy preguntando. ¿Me logran escuchar? Sí, gracias. Bien, como les decía, en el grupo de los metazoos, pues están todo el resto de los animales después de los poríferos, ¿ya? Vamos con entonces la descripción de por qué se llaman diploblásticos y por qué se denominan pues triploblásticos. El término hace referencia al número de capas celulares en el embrión. Ya, repito, los términos diploblástico y triploblástico hacen referencia al número de capas celulares en el embrión. Si hablamos pues, repito, si hablamos pues de diploblásticos, estamos mencionando que tienen dos capas germinales, ¿de acuerdo? Repito, en los diploblásticos vamos a encontrar dos capas germinales, ¿no? O dos capas celulares. A saber, vamos a encontrar un ectodermo, ¿ya? Y también vamos a encontrar pues un endodermo. Hablamos, hablamos pues de un ectodermo, vamos a tener la capa externa de células, y si hablamos de un endodermo, obviamente vamos a ver pues la capa interna de células. ¿Quiénes son diploblásticos? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a quiénes, a los celentéreos, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Repito, ahí vamos a encontrar pues a los celentéreos. ¿Ya? Luego, los triploblásticos van a ser aquellos que van a presentar no dos, sino, repito, no dos, sino tres capas germinales. ¿Ya? Tres capas germinales. Ahora, eso significa que, como podemos ver acá en la parte inferior, ¿ya? Vamos a ubicar, a ver si me permiten agrandar un poco, vamos a ubicarlos. Vamos a tener por acá, pues, lo siguiente, ¿no? Vamos a ubicar, te decía, no solamente una capa, sino ya tres capas. Va a haber un endodermo, capa interna, un mesodermo, capa media, y un ectodermo, capa externa, ¿ya? Por esa razón se va a denominar triploblástico. ¿Quiénes son triploblásticos? Bueno, triploblásticos van a ser todos aquellos que están después de los celenterios y tenóforos, que son sus parientes, ¿de acuerdo? Bueno, es un grupo muy similar, ¿ya? Todo el resto, platelmintos, nemátodos, etcétera, el resto de la escala zoológica van a ser triploblásticos, ¿ya? Ahora, el término celomado hace referencia a la presencia de un celoma, ¿de acuerdo? De un celoma. Ahora, no olvidar, ¿qué cosa es el celoma? El celoma es la cavidad interna, para ponerlo en términos llanos, la cavidad interna del mesodermo, ¿ya? La cavidad interna del mesodermo. Ahora, aquí hay que hacer una observación. ¿Por qué hablamos de celomados o eucelomados? Pues porque aquí hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que cuando hablamos de celoma y hablamos de la cavidad, hablamos de que aquí vamos a encontrar bolsas o membranas que protegen a las vísceras, ¿no? Por ejemplo, el peritoneo. ¿De acuerdo? Ojo, estoy siendo claro. En el celoma, que es la cavidad interna del mesodermo, donde los eucelomados presentan pues sus órganos viscerales, en su mayoría, ¿no? Va a existir una bolsa, una membrana que protege a las vísceras. Algo que no ocurre en los eucelomados, ¿de acuerdo? Donde existe la cavidad, existe el celoma, ¿ya? Sin membranas, ¿no? Sin cubiertas, sin bolsas. Por eso es que si tú observas la figura, encontramos pues más bien una capa de músculo, una capa muscular desarrollada en esa zona, ¿ya? Y obviamente hablaremos de un acelomado si no existe pues
la cavidad, ¿no? Si no existe el celoma, ¿de acuerdo? Si no existe, repito, el celoma. A ver, como ejemplos de acelomados, ¿ya? Como ejemplos de acelomados, vamos a encontrar a quiénes. Como ejemplos de acelomados, vamos a encontrar, por ejemplo, a los platelmintos, ¿no? Platelmintos, que como el nombre lo dice, pues son gusanos planos, ¿no? Plati, plano, el minto, gusano. Si hablamos de pseudocelomados, por ejemplo, vamos a encontrar los nemátodos o gusanos redondos. Y si hablamos de celomados, vamos a hablar, pues, por ejemplo, ¿no? Desde los moluscos hasta, pues, los cordados, ¿no? Incluyendo, pues, a los vertebrados. O sea, ya estamos hablando de un grupo más grande. Y ahí vamos encontrando, pues, ya los principales fila que vamos a estudiar o revisar dentro del reino animalia. Ahora, hay otro punto importante acá que anotar, y es pues cuando hablamos justamente de una estructura denominada blastóporo. ¿Ya? A ver, repito, vamos a hablar de una estructura que se conoce como blastóporo. A ver, vamos a ir un poco más acá. Ya. Bien, ¿qué viene a ser el blastóporo? El blastóporo va a ser, pues, a ver si me permiten agrandar un momento. El blastóporo va a ser esta pequeña abertura acá, ¿de acuerdo? Y va a iniciar, pues, el tubo digestivo. O sea, a partir del blastóporo se va a iniciar el desarrollo y la formación del tubo digestivo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque eso también es un criterio taxonómico. Nos va a permitir separar, pues, o agrupar a los animales según el destino del blastóporo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos animales protostomos, ¿ya? Si el blastóporo origina la boca. O sea, primero da origen a la boca, ¿de acuerdo? Si primero se forma la boca, entonces estamos hablando de un animal protostomo. Por ejemplo, un molusco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los moluscos. Ya. Pero hay otro grupo, ¿no? Los deuterostomos. En este caso es si el blastóporo origina el ano. Por ejemplo, los cordados. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí otro criterio más de clasificación y de agrupación, pues, de los animales, que no son, pues, los únicos, ¿no? También, por ejemplo, podemos hablar de la clasificación por el tipo de nacimiento, ¿no? Si salen de un huevo o su nacimiento es de otra forma. Hablamos, pues, por ejemplo, de animales ovíparos, ¿no? Si son, bueno, si nacen a partir de la eclosión de un huevo, como ocurre, pues, con los invertebrados y con algunos vertebrados como peces, anfibios, aves, reptiles, ¿no? Hablamos también de ovovivíparos, si el huevo eclosiona dentro de la madre, ¿no? Como ocurre, pues, por ejemplo, con el tiburón, ovovivíparos. Y luego también podemos hablar, pues, de vivíparos cuando la cría nace ya completamente desarrollada, como ocurre en los mamíferos placentarios, ¿no? Los mamíferos más desarrollados. Porque debemos recordar, pues, que el ornitorrinco, ¿no? Que pertenece al orden Monotrema, es, pues, un mamífero también, pero que pone huevos, ¿no? O hablamos, por ejemplo, de los marsupiales, ¿no? Que tienen, pues, en apariencia un doble nacimiento debido a que tienen, pues, dos úteros, ¿no? Uno de los cuales se denomina bolsa marsupial.
Es peculiar porque entonces primero nace el feto en desarrollo incompleto y ese desarrollo luego termina pues dentro del saco o bolsa marsupial, ¿ya? Eso para tenerlo presente. Otro criterio viene a ser la simetría, es decir, el número de imágenes especulares externas, o de otra forma, cuántos lados externos iguales podemos encontrar. De esa manera, pues, podemos ubicar simetría radial, por ejemplo, en cementerios. Sí podemos, pues, desde la parte superior trazar varios radios a partir de un centro y encontraremos, pues, secciones radiales iguales. O la simetría bilateral, ¿no? Que es la mayoría de animales en donde, pues, obviamente encontramos dos lados externos iguales, ¿ya? Así que solamente se puede hacer, pues, un corte imaginario, que vendría a ser el corte, pues, sagital o a lo largo del cuerpo, ¿no? Bien, a ver, y entonces vamos a empezar ya con el primer grupo, los poríferos. Ah, el arquenterón, excelente, muy bien, retrocedamos acá. A ver, y vamos a ponerlo así. El blastóporo, el blastóporo va a formar, vamos a agrandar esto si me permiten un momento, por favor. Como ustedes pueden ver, el blastóporo es el orificio, ¿de acuerdo? De este orificio se forma un tubo, ¿ya? Vamos a recordarlo. Vamos a primero salir de producir un poco esto para que todo esté igual. Recuerda, se va a formar un tubo, ¿estamos claros? ¿Ya? Un tubo. Ahora, este tubo va a tener pues su nombre, ¿ya? Repito, a ver, este tubito que se va a formar va a tener su nombre, pues que es justamente, a ver, te decía, ese tubito que se va a formar es el arquenterón, ¿de acuerdo? Ya. El arquenterón es justamente esta parte de aquí, o sea, ese tubo que está ahí dentro, ese tubo es el arquenterón, ¿de acuerdo? Ese arquenterón se forma a partir del blastóporo y este arquenterón es pues el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Solo que se llama así cuando estamos en etapa embrionaria. Luego este arquenterón originará pues ya en el feto el tubo digestivo de todo animal, ¿de acuerdo? El tubo digestivo. Ahora, a veces pues no desarrolla como tubo, recuerda, sino que tenemos más bien una bolsa, como ocurre pues en los cementerios. En el resto de animales sí hay un tubo, ¿cierto? No sé si me dejo entender hasta ahí, ¿ya? Entonces, repito, el arquenterón es el que origina o el que forma, en todo caso, el tubo digestivo, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos pues esas características, ¿ya? Muy bien. Ahora, de nada, no hay ningún problema, gracias por preguntar. Vamos con el pilum poríferos. Cuando hablamos de los poríferos o esponjas, recuerda que el nombre se debe justamente a la presencia de poros, ¿no? Los poros. A ver, vamos entonces a ir marcando algunas cosas, ¿ya? Cuando hablamos, repito, cuando hablamos de poros, ¿ya? Recuerda que esto es pues la razón de llamarlos poríferos, ¿no? Su cuerpo está atravesado por poros. Poros que en realidad no están hechos de células. Las células se van a llamar porocitos. Los poros van a permitir pues el flujo de agua, ¿no? La entrada de agua hacia la cavidad interna llamada cavidad atrial o si prefieres espongiocele. La espongiocele es la cavidad atrial o la cavidad interna, ¿de acuerdo? La espongiocele. ¿Qué más? Luego vamos a ubicar el ósculo, que es la parte de salida, ¿no? El agua entra por el poro, sale por el ósculo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a encontrar pues una estructura llamada espícula. Las espículas se van a ubicar pues en el cuerpo de las esponjas
y van a ser pues estructuras de soporte o de sostén, ¿de acuerdo? Estas estructuras de soporte están formadas pues por sílice o de repente por carbonato de calcio o incluso por una proteína llamada espongina. ¿Ya? Repito entonces, hay sílice, hay carbonato de calcio o hay espongina, uno de los tres, ¿de acuerdo? Pero te repito, estas espículas pues sirven de estructuras de soporte. Ahora, la célula más representativa de este grupo, sin duda, es pues esta estructura llamada cuanocito, ¿no? Este cuanocito, recuerda, es la célula pues que se encarga de filtrar el agua, extraer el plancton y dedicarse pues a la digestión intracelular. Ahora, recuerda otras características más de este grupo, no tienen organización tisular, no hay pues tejidos, ¿de acuerdo? No hay tejidos, repito, y la reproducción es pues asexual y sexual, ¿de acuerdo? Son animales muy peculiares, ¿no? Son los animales más simples que encontramos para el estudio, ¿de acuerdo? Y más bien vamos pues a convertir algo pequeñito justamente sobre los poríferos, ¿ya? Es un video de un par de minutos que vamos incluso a cortar en un punto, ¿ya? Bien, pues como hemos visto, entonces los poríferos pues son animales bastante sencillos, ¿de acuerdo? En su estructura, diversos en su ubicación, ¿de acuerdo? Pero como podemos haber observado también, pues aprovechan muy bien el sustrato sobre el cual crecen, porque recuerda que cuando hay bastante alimento, lo que hacen es pues reproducirse de manera asexual, ¿no? Por gemación y extenderse así, pues formando una colonia, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos eso sobre los poríferos. Vamos a ver ahora sobre los nidarios o celentéreos, ¿ya? ¿Qué podemos hablar pues de los nidarios o celentéreos? Algunas cosas puntuales respecto a ellos. Primero, recuerda que son diploplásticos, ¿de acuerdo? Tienen solamente pues ectodermo y endodermo, ¿ya? Son diploplásticos. Tampoco tienen celoma, obviamente, porque ni siquiera tienen pues mesodermo, ¿ya? Otra cosa que destaca en ellos es que en los tentáculos van a encontrar células llamadas nidocitos, y dentro de ellas pues vamos a encontrar algo llamado nematocisto. ¿Ya? A ver, cuando hablamos del nidocito hablamos de una célula urticante, porque el término cenide
correcto, vamos a escribirlo por acá. Ya, el término mide significa pues urticante, ¿de acuerdo? Así que los tentáculos tienen estas células urticantes. Dentro de estas células existen, recuerda, los nematocistos, que son filamentos que son los que tienen pues la sustancia urticante, ¿no? La sustancia que es capaz pues de causar escozor, ¿de acuerdo? Que en algún caso, ¿de acuerdo? Por favor, en algún caso es pues altamente venenoso, ¿no? Altamente tóxico, como en el caso pues de la avispa de mar, ¿de acuerdo? Que es un celenterio que habita pues la zona de Australia, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, eso es para tenerlo presente, eso está en los tentáculos, ¿ya? Luego recordar pues la presencia de la cavidad gastrovascular, denominada también pues celenterón, si recuerdas, ¿no? Celenterón, lo que le da el nombre pues al grupo, ¿de acuerdo? Bien, luego recordar también, como te había dicho, la existencia pues de solamente dos capas, ¿no? Ectodermo, endodermo, y entre ellas, entre ambas capas, pues una estructura llamada mesóglea, ¿no? Mesóglea. Otra cosa, recuerda pues que encontramos aquí un solo agujero, un solo orificio de entrada y salida para el tubo digestivo, que es la boca, que también hace las veces de ano. Ahora, hay dos formas aquí. Una forma sésil, ¿de acuerdo? Que es pues justamente la forma de pólipo, ¿no? Que es sésil, no se mueve. Luego tenemos pues una forma libre nadadora, ¿de acuerdo? Que es pues la forma de medusa, ¿de acuerdo? Son las dos formas básicas del cuerpo de los nidarios. Ahora, encontramos lo siguiente. Dentro de los nidarios vamos a encontrar a los sifozoos, donde están pues las medusas. Vamos a encontrar a los hidrozoos, donde está obviamente la hidra. Y luego vamos a encontrar a los antozoos, donde está pues la anémona y donde está también el coral, ¿de acuerdo? Sifozoos, medusas, hidrozoos, hidras, antozoos, anémonas y corales. Recordando pues que en el caso del coral, no, primero, en el caso de hidras y anémonas y corales son sésiles, ¿no? Su forma es polipoide o pólipo. Y en el caso del coral, recuerda pues que va a revestirse de una estructura de carbonato de calcio que se solidifica pues obviamente, y con el paso de los tiempos, al morir estos animales, queda esta estructura de carbonato de calcio, siendo capaz pues de formarse lo que llamamos arrecifes de coral, ¿no? Arrecifes de coral. De hecho, el arrecife pues de coral más grande todavía existente es la Gran Barrera Australiana, que justamente es un arrecife de coral de varios kilómetros de tamaño, ¿ya? Y vamos pues justamente a ver, como les decía, algo acerca pues de probablemente el animalito más venenoso de la Tierra, que es pues un nidario, es un celenterio, es pues la avispa de mar, ¿de acuerdo? Que te decía, repito, es la avispa de mar, ¿ya?
Bien, ahí tenemos algo entonces justamente acerca pues de la avispa de mar, considerada pues por muchos el animal más venenoso del planeta, ¿no? Muy bien, ya tenemos algo entonces, repito, algo acerca de los celenterios o nidarios, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Tenemos ahora los tenóforos o peines de mar, muy cercanos, repito, muy cercanos a los celenterios, ¿ya? Muy cercanos a los celenterios. En cuanto pues a su, perdón, en cuanto a su estructura y en cuanto a su naturaleza, ¿de acuerdo? Estos animales, los tenóforos, también son pues diploblásticos, ¿ya? Repito, por acá también van a ser diploblásticos, ¿ya? Además, vamos a ubicar que estos animales tienen pues su cuerpo globoso, ¿ya? Tienen un par de tentáculos, ¿de acuerdo? Y en los tentáculos vas a encontrar pues los cilios pegados y desarrollados, ¿de acuerdo? A modo pues de peines, ¿de acuerdo? Bien, y repito, cilios largos, ¿no? Desarrollados, fusionados, que justamente pues van a ser denominados peines, ¿no? De ahí el nombre de peines de mar. Son animales básicamente nocturnos en el sentido de que permanecen siempre en la zona afótica, ¿de acuerdo? Afótica, ya, es decir, donde no hay pues luz, ya, donde no llega luz, y de noche bien ascienden, ¿de acuerdo? Ascienden. Y de esa manera, pues, van a capturar su alimento también, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos este pequeño asunto acerca justamente de los tenóforos, ¿ya? Acerca de los tenóforos. Muy bien. Vamos allá. Bueno, y presentan pues bioluminiscencia, lo que se entiende cuando nos referimos pues a que estos animales, ¿ya? Estos animales son habitantes de zonas pues profundas, ¿de acuerdo? Bien, a ver, un minuto por favor. Vamos entonces con los platelmintos. Cuando hablamos de platelmintos, ya cuando hablamos de platelmintos, vamos a indicar algunas cosas importantes. Los platelmintos ya son triploblásticos, ¿de acuerdo? Además son acelomados, ¿ya? Y bueno, obviamente pues aquí ya podemos distinguir que son tres capas embrionarias y la ausencia del celoma, debido a que tienen su cuerpo pues plano, ¿ya? Su cuerpo es completamente plano, ¿de acuerdo? El término preciso es dorsoventralmente aplanados, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, en el caso pues de los turbelarios, como nuestra amiga la planaria, ya, te repito, en el caso de los turbelarios, ¿no? Como nuestra amiga la planaria, vamos a encontrar pues un desarrollo de ganglios cefálicos, ¿no? En el sistema nervioso, un tubo digestivo incompleto, ¿de acuerdo? O sistema digestivo incompleto. Vamos a encontrar incluso manchas oculares, ¿de acuerdo? Y un sistema excretor muy desarrollado. Luego tenemos uno de los parásitos más conocidos, ¿no? De la clase Cestoda, que son pues las tenias, ¿no? Aquí encontramos a la tenia solium del cerdo,
a la tenia saginata que vive en la vaca, ¿de acuerdo? Y que pues, repito, son parásitos, ¿no? Van a causar una enfermedad llamada teniosis cuando llegan pues al cuerpo humano. Ahora, otro detalle acerca de los platelmintos es el hermafroditismo, ¿ya? El hermafroditismo. Son, repito, hermafroditas. Ahora, hay un detalle pues importante aquí. En el caso, por ejemplo, de las planarias, ¿no? En el caso de las planarias, se requiere, repito, se requiere de dos planarias para que entre ellas se fecunden mutuamente. ¿Ya? Repito, para que entre ellas se fecunden mutuamente. ¿Listos? Bien. Ahora, eso es porque se llama pues hermafrodita insuficiente. El hermafrodita insuficiente pues es aquel que necesita de otro hermafrodita para poder procrear ambos, ¿no? Ambos se unen y se fecundan mutuamente. Ahí tenemos pues a la planaria, ¿no? Y la notoplana, ambas en el grupo turbelarios, ¿ya? Ambas en el grupo turbelarios. Luego tenemos, decía, las tenias que son hermafroditas también, pero autosuficientes, ¿no? Pueden autofecundarse, ¿ya? Autofecundarse. Y el último grupo que vamos a ver que también son parásitos, igual que la tenia, son pueblos de la clase trematoda, donde encontramos a la duela hepática o fasciola hepática, ya que es capaz de causarnos pues daño directo, igual que las tenias, porque repito, también es parásita de las vías biliares, ¿ya? De las vías biliares. O bien, antes de que me olvide, no olvidar que las notoplanas también son turbelarios, ¿ya? También son turbelarios, por cierto. Muy bien, ya está. Entonces ya tenemos ahí estas características de los platelmintos, ¿ya? De los platelmintos. Bien, sigamos. Vamos ahora con los rotíferos. Los rotíferos son animales muy peculiares porque son microscópicos. Ya, repito, son microscópicos, ¿ya? Estos seres, pues, obviamente también van a ser triploblásticos. Recuerda que a partir de los platelmintos ya hablamos de triploblásticos, pero también pues van a ser pseudocelomados, ¿de acuerdo? Igual que sus parientes cercanos, los nemátodos. Ahora, ¿qué caracteriza a estos animalitos? La presencia en la cabeza de los cilios retráctiles, ¿de acuerdo? Y la presencia de mástax, que es una faringe dentada, ¿ya? Una faringe dentada. Son, pues repito, animales muy pequeñitos, y vamos a observar, repito, vamos a compartir algo chiquito justamente sobre los rotíferos. Les decía, pues son animales muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. Como puedes ver ahí, están sujetos por un pie. Y está arriba su boca con los cilios retráctiles. Y el mástax, que es una, repito, faringe dentada. Como puedes ver, son animales muy pequeñitos, pero ya tienen un sistema digestivo completo, un sistema pues nervioso con ganglios, en fin, bastante desarrollados para su tamaño, ¿ya? Muy bien, y dejamos ahí entonces el vídeo y retornamos a la presentación. Entonces ya tenemos algo más acerca pues justamente de los rotíferos.
Vamos ahora con los nemátodos. Cuando hablamos, repito, cuando hablamos de nemátodos, ya, vamos a ubicar nuevamente. Estos también son pues triploplásticos, también son pseudocelomados, son dioicos. ¿Qué significa ser dioico? Ser dioico significa que los sexos están separados. Ya, repito, significa pues que los sexos están separados y que es más, podemos distinguir a la hembra del macho. Porque en el caso de los nemátodos, ¿no? La hembra es más grande que el macho, ¿de acuerdo? Es mucho más grande que el macho. Segundo, están cubiertos por cutícula, ¿no? Por una cutícula que está en la capacidad pues de protegerlos del entorno, ¿no? Desarrollada muy bien en aquellos que son parásitos y que viven pues en las vías digestivas, resistiendo pues la presencia de distintos jugos digestivos, ¿de acuerdo? Su cuerpo es cilíndrico y no está segmentado. Hay algunos de vida libre y otros son parásitos. Uno bastante peculiar pues es el nemátodo de la papa, que de vez en cuando pues alguno podría encontrar en una papa, ¿no? Y luego encontramos pues por ejemplo aquí al oxiuro, ¿correcto? Ya repito, a los oxiuros, ¿ya? Que son parásitos del intestino grueso, al ascaris, que también es otro parásito, ¿de acuerdo? Podemos encontrar a la triquina, en fin, un largo etcétera, donde pues la mayoría, ¿no? Que nos interesa son parásitos, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos al pilum o al filoanélidos. Anélidos. El nombre viene pues del término anelus, ¿cierto? Que significa anillo, porque el cuerpo de estos animalitos está pues segmentado en anillos. Y hablamos entonces de una característica llamada metamería. La metamería o proceso de metamerización es el hecho de segmentar el cuerpo del animal. Y entonces a partir de este grupo, de este filoanélidos, todos los demás animales tienen el cuerpo segmentado o seccionado, ¿no? Estas secciones pueden ser tanto internas como externas y, repito, es una característica más. Entonces, a partir de acá hablamos de metamerización. Muy bien. Ahora, hay tres grupos, ¿cierto? Hay tres grupos acá. Hablamos de los oligoquetos, hablamos de los poliquetos y de los hirudinios. En los dos primeros casos, oligoquetos y poliquetos, destaca pues la presencia de las llamadas quetas o pelos, ¿cierto? Pocas en la lombriz de tierra, varias en los poliquetos, ninguna en los hirudinios, ¿ya? La lombriz de tierra, como el nombre lo dice, pues vive en la tierra, y recordemos pues que es un animal detritófago, no olvidarnos, es un animal, ¿ya? Hermafrodita, insuficiente. Recuerda que eso significa que requiere de otra lombriz para poder fecundarse ambas mutuamente. Consume detritus, o sea, vegetales en proceso de descomposición. Y recuerda que además, pues, una característica importante es que su excremento, pues, es conocido como humus, ¿cierto? Que es considerado, pues, un abono muy importante para la agricultura. Ahora, las lombrices, pues, son tal vez las más conocidas del grupo. Te decía, son hermafroditas insuficientes, requieren de otra lombriz para fecundarse ambas mutuamente, ¿ya? Aunque también puede reproducirse de manera asexual, ¿no? Por por el hecho de que su cuerpo pues, puede seccionarse, ¿no? Ahora, en el caso de poliquetos e hirudinios, aquí sí encontramos más bien sexos separados, o sea, son dioicos, ¿ya? Dioicos, ¿correcto? Dioicos.
¿ya? Tanto en poliquetos como en iridinos. Muy bien, ¿qué caracteriza a todo el grupo? Bueno, pues a todo el grupo lo va a caracterizar justamente este hecho, ¿no? De tener pues el cuerpo dividido en segmentos iguales. Por eso hablábamos de la metamerización, ¿ya? Metamerización. Muy bien, ya encontramos entonces el asunto respecto pues a los anélidos, ¿no? La presencia de metanefridios o simplemente nefridios como parte pues de su sistema excretor, ¿ya? La presencia de la simetría bilateral y en el caso de los oligoquetos la respiración cutánea, ¿ya? La respiración cutánea. Muy bien, ya tenemos entonces ahí el asunto de los anélidos. Recuerda, evolutivamente, taxonómicamente, con ellos empieza el proceso de metamerización o segmentación. Vamos pues con los siguientes grupos. Vamos a encontrar por aquí a los moluscos. El término molusco literalmente significa cuerpo blando, ¿ya? Cuerpo blando. No olvidar eso, por favor. Literalmente molusco significa cuerpo blando. A ver, ¿qué podemos afirmar de estos moluscos? Que son triploplásticos y además son eucelomados y que además pues son protostomos, ¿de acuerdo? Son triploplásticos, eucelomados, ocelomados y protostomos también. Ahora, recuerda que el término molusco significa cuerpo blando. ¿Por qué? Razón por la cual pues se presentan una concha, una cubierta externa, ¿de acuerdo? Ahora, hay que agregar pues que esta concha, ¿de acuerdo? De carbonato de calcio, vamos a agregar aquí la concha de carbonato de calcio, la forma su manto, ¿ya? Y recuerda, el manto viene a ser pues algo así como su piel, ¿no? ¿De acuerdo? La superficie de la piel. Y a partir de él se forma pues la concha de carbonato de calcio. O sea, el manto secreta la concha, ¿de acuerdo? Le da origen, le da forma. Ahora, entre, repito, entre la concha y el manto, ya existe un espacio. Entonces vamos a notar ese detalle ahí también. Colocamos entre concha y manto, ¿qué vamos a encontrar? Una cavidad llamada paleal. Importante cavidad en el caso de las ostras perlíferas, ¿no? Las que forman perlas, porque justamente en esa cavidad es donde se va a formar la perla, ¿de acuerdo? Ahora, encontramos, por ejemplo, el caracol. El caracol pertenece pues al grupo gasterópodos, ¿no? O grupo de las gasterópodas. Estos animalitos pues van a presentar un pie ventral, ¿no? Y una concha que protege sus vísceras internas, ¿ya? Y ahí pues encontramos al caracol y también a su pariente, la babosa, que es pues un gasterópodo sin concha. Ahora, recuerda que los caracoles pueden ser terrestres, ¿no? Los que respiran por pulmones, o acuáticos, que van a respirar pues por branquias. Luego vamos a encontrar el siguiente grupo, que son los helesípodos, ¿no? Llamados también bivalvos, ¿ya? Helesípoda o bivalvos. Estos bivalvos vamos a encontrar acá pues a las conchas de abanico, conchas negras, a las ostras, a los choros, a los mejillones, ¿de acuerdo? En fin, a todos aquellos que presentan pues dos conchas. Ahora, mientras el caracol presenta un pie, en el caso pues de los bivalvos el pie no existe. Sin embargo, a modo pues de bisagra entre las dos conchas tenemos pues la extensión llamada hacha. Ahora, luego tenemos el caso de los pulpos, en este caso recuerda van a ser llamados cefalópodos, ¿ya? Cefalópodos,
Cuando hablamos de pues cefalópodos, ¿no? Vamos a hablar, repito, de pulpos y calamares, siendo pues en el caso del calamar la presencia de una pluma o concha interna desarrollada. Ahora, el término cefalópodo pues hace referencia a que de la cabeza surgen directamente sus tentáculos o extremidades, ¿no? Con estructuras ventosas que le permiten pues fijarse al sustrato o al suelo y caminar o recorrer sobre él, ¿ya? Ahora recuerda pues que los pulpos, los calamares no tienden a ser depredadores, ¿de acuerdo? Mientras que la mayoría de bivalvos son filtradores, o sea, se alimentan de plancton, ¿no? Que filtran a través de sus branquias. Y bueno, los caracoles también pues son herbívoros. Ahora, recuerda también la presencia de la rádula, ¿no? El odontóforo, la lengua con dientes quitinosos, presente en los gasterópodos y también en los cefalópodos, ¿ya? También pues en los, repito, pulpos y calamares, ¿de acuerdo? Bien, eso pues para tener ahí presente en cuanto pues a los moluscos, ¿ya? Un minuto, por favor. Bien, entonces, como les decía, pues eso es en cuanto a los moluscos que están en esta diapositiva, junto al grupo más numeroso dentro de los animales, que son justamente los artrópodos. Aquí tenemos a los dos grupos más numerosos de animales. Los artrópodos, que tienen más de 1.200.000 especies, siguen aumentando, y los moluscos que tienen pues 600.000 especies. O sea, estamos hablando de, repito, los dos grupos de animales más numerosos que existen, ¿ya? Frente a ellos, pues los vertebrados en conjunto son menos, ¿ya? Bien, entonces ahora que hemos visto moluscos, vamos a ver pues los artrópodos. Cuando hablamos de artrópodos, retomamos artrópodos, vamos a hablar pues animales que tienen las siguientes características. A ver. También repito, van a ser triploblásticos, ¿ya? Triploblásticos. También van a ser eucelomados. También van a ser protostomos, ¿de acuerdo? Pero además, recuerda que el término artrópoda hace referencia a sus pies articulados, ¿de acuerdo? O patas articuladas, que es lo que le da el nombre, además pues de un exoesqueleto, además de su exoesqueleto de quitina. Ahora, en este grupo de los artrópodos vamos a encontrar insectos, arácnidos, crustáceos, quilópodos y diplópodos. Vamos primero con los insectos, ¿ya? Al hablar de los insectos, recuerda por favor que cuando hablamos de insectos, ¿ya? Vamos a hablar en primer lugar de que son hexápodos, o sea, tienen 6 patas, ¿ya? Vamos a hablar de que tienen un par de antenas, solo un par de antenas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la presencia, pues, de alas,
par de alas generalmente. Ya vamos a indicar que su cuerpo pues está formado, como vemos acá, por las siguientes partes, ¿no? Perdón, la cabeza, el tórax y el abdomen. Tres secciones, tres secciones. Estos animales también tienen su cuerpo metamerizado, seccionado, en este caso, tres secciones. Ahora, recuerda pues que aquí destaca mucho, repito, destaca mucho su aparato bucal, ¿cierto? El aparato bucal, pues que recuerda, está desarrollado específicamente para cada tipo, pues, de alimentación, ¿no? Cada tipo de alimentación. O bien, eso es, pues, en cuanto a los insectos, hay antes que nos olvidemos, los insectos, pues, van a ser dioicos, ¿no? ¿Qué significa? Recuerda que tienen pues sexos separados. Hay hembras y hay machos. Dentro de los artrópodos, los más numerosos son los insectos. Están pues en distintos, repito, en distintos lugares, ¿ya? En distintos hábitats, y que eso pues constituye algo importantísimo en cuanto a no solamente su distribución. Recordemos que hay insectos muy útiles para la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las abejas, ¿ya? Por ejemplo, las abejas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, pues, de las abejas, hablamos de seres, pues, que se dedican, por ejemplo, ¿no? A polinizar, ¿de acuerdo? De seres, pues, que van a permitir eh, que las plantas, pues, puedan justamente seguir formando, seguirse reproduciendo, perdón, ¿ya? Justamente a través pues de la polinización, pero también en el caso de las abejas, de manera industrial, hablamos pues de lo que hacen, perdón, con el consumo del néctar, ¿ya? A ver, ¿quiénes más son agentes polinizadores? Hablamos de las mariposas, por ejemplo, ¿ya? Hablamos, sí, pues de las mariposas, incluso podemos hablar de las hormigas, ¿de acuerdo? Pero bien, ahora, aunque parezca raro, los insectos tienen pues su importancia en los ecosistemas, ¿no? Repito, justamente como agentes pues polinizadores, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver algo pequeñito, vamos a convertir un video que en algún punto se va a tener que cortar, justamente sobre los insectos, ¿ya? Y su importancia en los ecosistemas.
Bien, eso pues en cuanto a los insectos, ¿no? Destacados en este grupo. Vamos ahora con los crustáceos. Cuando hablamos de crustáceos, ¿ya? Vamos a hablar, en el caso, repito, de crustáceos de decápodos, ¿no? Vamos a encontrar que son pues 10 patas las que tiene. Vamos a encontrar que tiene 2 pares de antenas, los ojos dunculados, están soportados sobre un eje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y obviamente pues vamos a encontrar también dioicos, ¿no? Que son, hay hembras y machos, ¿no? Tienen los sexos separados. Ahora, estamos hablando pues acá de cangrejos, ¿no? De langostinos, estamos hablando del krill, ¿no? Que es el más chiquitito y está pues en las aguas antárticas. Encontramos a la cochinilla o chanchito de humedad, que probablemente puede ser el crustáceo, el único crustáceo que está pues viviendo en jardines, ¿no? Lugares muy, muy húmedos, ¿ya? Luego vamos a encontrar los arácnidos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, pues, entre crustáceos, insectos y los arácnidos? A ver, y si hablamos de arácnidos, ¿no? Vamos a hablar, pues, de las arañas, ¿ya? Estos son octópodos, ¿de acuerdo? Pues, sin antenas, tampoco tienen, como los insectos, ojos seccionados por omatidios, ¿ya? Allá. Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, algo que también presentan los crustáceos, ¿ya? Bien. Ahora, en el caso de los arácnidos, ¿a quiénes pues vamos a encontrar por acá? Por acá obviamente vas a encontrar a las arañas, ¿no? Dentro de ellas pues vamos a encontrar a las tarántulas, la vida negra, ¿no? Y la tarántula y la vida negra, aunque parezcan mentiras en algunos casos, sobre todo en el caso de tarántulas, son consideradas mascotas, ¿ah? La tarántula sí, pues la vida negra tal vez no tanto porque es uno de los animales más venenosos de la tierra, pero sí son bastante elegantes en cuanto a su coloración, en cuanto a su presentación, ¿no? Si bien, repito, son muy venenosas, ya son bastante vistosas y atractivas pues al ojo humano, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar por acá los escorpiones, ¿ya? Vamos a encontrar los ácaros, correcto, vamos a encontrar las garrapatas. Te hablamos pues de escorpiones. En escorpiones, por ejemplo, a ver, vamos con esa pregunta en un instante, ¿ya? En el caso de de los escorpiones, por ejemplo, se cumple algo peculiar, ¿no? Que mientras más grande es, su veneno es menos mortal, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a las garrapatas, pues son hematófagas, chupan sangre, normalmente pues de animales, de mascotas, ¿no? Animales caseros. Y hablamos también pues de los ácaros, de los cuales pues tenemos el Sarcoptes, que es el que produce la sarna, ¿no? O escabiosis, ¿ya? Y luego pues tenemos los ácaros más comunes, ¿no? Donde encontramos pues a los ácaros que están en las sábanas, ¿no? Es en cubrecamas, en las fundas de las almohadas, y que pueden pues causar alergias muy muy fuertes que pueden ser incluso confundidas con ataques pues asmáticos por la que son capaces de desatar y que por esa razón pues siempre que una persona presenta pues digamos estos episodios de tipo ataque asmático se sugiere pues revisar la cama, el lugar donde vive, ¿no? Su habitación, su dormitorio, a la búsqueda pues de estos ácaros, ¿no? Porque hay gente que es muy, muy sensible a su presencia. Entonces desarrolla, repito, pues estas alergias muy, muy fuertes. De ser ese el caso, pues se asume que la ropa de cama, ¿no? La pijama, la funda de las almohadas, todo debe pasar pues por agua caliente, ¿no? Para eliminar a
huevecillos de estos arácnidos, ¿ya? Y a ellos mismos, ¿no? Siempre es importante entonces la limpieza en estos casos. Ahora, en cuanto a la ponzoña, ¿qué tan poderoso es el veneno? ¿No? A la gente le gusta poner a competir quién es más venenosa, la viuda negra o la araña casera. A ver, para empezar, hay una diferencia en cuanto al lugar. La araña casera es, digamos, como el nombre lo dice, es más común encontrarla, porque obviamente está en casas, mientras que difícilmente pues te encuentras con una viuda negra, a menos que vivas en campo o en zonas muy, muy rocosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos de Lima, podemos encontrar viudas negras ya en algunas zonas de San Juan del Urigancho, que es una zona rocosa, en algunas partes pues de Comas, ¿no? De Caraballo, que también hay bastante zona rocosa, ¿de acuerdo? Y podemos encontrarlo también pues en zonas en donde hubo cultivo y que ahora pues están urbanizándose, ¿no? Como las zonas que se encuentran en Caraballo y en Puente Piedra, entre lo que es pues la Panamericana Norte y la Tupac Amaru, toda esa zona increíblemente grande, también tiene pues presencia de viudas negras, ¿de acuerdo? Pero repito, es menos común encontrar pues una viuda negra y toparse con ella y sufrir su envenenamiento. Es más común encontrarse con una araña casera. Por eso es que, digamos, por la frecuencia de contacto y de casos, ¿no? Se dice pues que es más venenosa, pero no es tan cierto ello, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que cuando una viuda negra o una araña casera nos inyecta su veneno, rápidamente hay que acudir a un centro médico porque el daño que pueden provocar pues es muy grave, ¿de acuerdo? Es bastante grave. Y entonces, como afecta el sistema nervioso, afecta probablemente también la circulación, hay que tener cuidado con ello. Se asume, bueno, no soy especialista médico, pero si no recuerdo mal lo que me informaron, es que justamente una de las cosas que hay que hacer, además de utilizar pues el antídoto, ¿no? El suero es diálisis, ¿no? Diálisis para eliminar rápidamente pues el veneno del torrente sanguíneo. En fin, hay que tener cuidado de todas maneras con ello. Ya recuerda que la araña casera, la que es venenosa, ponzoñosa, es la paticorta de cuerpo pues casi redondito, ¿no? Ancho, para ponerlo así, y de una coloración parda, incluso marrón, ¿de acuerdo? Es algo que debes tener presente, ¿ya? Por cierto. Ahora, las arañas juegan un papel importante también en los ecosistemas como reguladoras de las poblaciones de insectos. Así es, las arañas regulan las poblaciones de insectos, las controlan y así evitan pues su proliferación, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues probablemente de aquellos insectos pues que nosotros podemos considerar nocivos para los cultivos y demás, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con los quilópodos y diplópodos. A ver, si hablamos de quilópodos, ¿ya? Si hablamos de quilópodos, vamos a hablar de los cien pies, como por ejemplo la escolopendra, que además de ser carnívora, es venenosa, ¿ya? Y se caracteriza por presentar un par de patas en cada sección, ¿no? Recuerda pues que estos animales tienen metamerización, no tienen su cuerpo seccionado. Luego encontramos a los diplópodos o milpies con un par pues de patas, perdón, dos pares de patas en cada sección, lo cual pues da la apariencia de ser más numerosas, ¿ya? Y son herbívoros como el lulus. Ahora, en el caso de los cien pies, pues hay presencia de antena, ¿de acuerdo? ¿No? Mientras que en el caso de los mil pies no existe eso, ¿ya? Sus antenas son más bien cortitas, no tan desarrolladas, y obviamente, pues repito, no son venenosas. Ahora, hay un grupo más
escribirlo por aquí, a ver. Ya, ese grupito adicional es pues, a ver, vamos a hablar, repito, de los onicóforos, ¿ya? Onicóforos, que tienen pues su segmentación interna y están muy cercanos a los anélidos, ¿no? Y tienen un par de patas carnosas, pues, por cada segmento, ¿ya? El representante es pues el peripato, ¿no? Los peripatos. Muy bien, vamos ahora con los siguientes pilum, ¿no? Hablamos pues de los equinodermos. Literalmente el término equinodermo se denomina o se conoce como pues piel con espinas, ¿ya? Piel con espinas, ¿de acuerdo? ¿No? Piel con espinas. Tienen algo conocido como dermatoesqueleto, ¿ya? Y a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Tienen, repito, un sistema acuífero. Este sistema acuífero es el que les va a permitir la locomoción justamente a través de estos ambulacros o pies ambulacrales. A ver, para ubicarnos, vamos pues a colocar los nombres por acá. Existe en la parte donde si hay el ano, en la parte superior, algo llamado, a ver, un poco más largo, ya, ahora sí. Tenemos la placa madre porito, ¿ya? Y luego vamos a ubicar pues el llamado conducto pétreo, ¿ya? A ver, bien, a ver, la placa madre porito va a estar en toda esta zona, ¿de acuerdo? Por donde va a ingresar el agua, ¿no? En una zona que está al costado del ano. Y hacia adentro vamos a encontrar pues el conducto pétreo, correcto, por donde el agua fluye hacia los canales ambulacrales. Repito, hacia los canales pues ambulacrales, ¿ya? Y una vez que el agua pasa por ahí, va a salir por los pies ambulacrales. Y de esa manera, pues al salir el agua, permite la locomoción de estos organismos, ¿de acuerdo? De estos organismos. ¿Qué más? Otra característica es pues que su estómago tiene un estómago central, ¿de acuerdo? Y luego a partir de él se forman pues secciones radiales, ¿no? A cada brazo, ¿de acuerdo? Muy bien. Todos son marinos y encontramos pues a los siguientes grupos. Encontramos en primer lugar pues a los equinoideos, que son los erizos de mar, que se caracterizan, recuerda, por la presencia de la llamada linterna de Aristóteles, que es pues su aparato dental, ¿no? Son sus 5 dientes de quitina con los cuales pues rasgan, ¿no? Las algas de las rocas sobre las que viven. Recuerda que estos animales viven en zonas rocosas. Luego de encontrar a la estrella de mar, y cuando hablamos pues de la estrella de mar, vamos a hablar de los asteroideos, ¿ya? Recuerda que la estrella de mar es carnívora, consume pues bivalvos y también a erizos, también vive en playas rocosas, ¿ya? Y luego pues vamos a encontrar a los holoturoideos, como pues el pepino de mar, no caracterizado por el hecho pues de consumir, repito, lo que los demás animales eliminan por su ano, ¿ya? Esa es su alimentación. Muy bien, ahí tenemos entonces piel con espinas, los equinodermos, ¿ya? Vamos con el siguiente grupo, los hemicordados. A ver,
Para entender un poquito el asunto de los hemicordados, tenemos pues que recordar qué cosa es el ser cordado, qué significa el ser cordado, ¿ya? Los cordados, los cordados presentan algo llamado notocorda, ¿ya? La notocorda, que básicamente es pues un tubo, ¿de acuerdo? Repito, básicamente es un tubo ya de cartílago y que además es el eje organizacional de los justamente cordados, ¿ya? Repito, es una estructura de cartílago, ¿de acuerdo? Que pues va a desarrollarse en algunos más que en otros. Ahora, el hecho de ser hemicordado significa tener pues la mitad, ¿de acuerdo? De este cordón dorsal, ¿ya? De este, repito, cordón dorsal. Ahora, el cuerpo de estos animales, ¿ya? Está dividido en tres secciones, ¿de acuerdo? Su cuerpo, repito, está dividido en tres secciones o regiones. ¿Cuáles son? El prosoma, ¿no? Que es la parte grande que se proyecta hacia adelante. ¿Ya? Luego tenemos el metasoma, que es pues el tronco, y el mesosoma, que tiene pues el aspecto de un cuello o collar. ¿De acuerdo? Ahora, presenta hendiduras branquiales, ¿no? Y son animales sedentarios y además marinos. Estos viven pues en el fondo oceánico, ¿de acuerdo? Bien, repito, en el fondo oceánico, ¿ya? Bien, este es un grupo muy peculiar, pues porque tienen su aspecto pues de gusano, ¿no? Es un aspecto de gusano, aunque son un grupo diferente, ¿no? Se asume más evolucionado que el resto, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos entonces a los hemicordados. Luego vamos a presentar a los cordados. ¿Qué caracteriza a los cordados? La presencia pues de la notocorda, el hecho de tener cordón nervioso dorsal, tener simetría bilateral. Antes que se me olvide, hay algo en común entre los enfermos y demás, antes que se nos olvide. Recordemos que, bien, por acá vamos a escribirlo ya, cuando hablamos de los hemicordados, cuando hablamos de los equinodermos, estos son triploblásticos, eucelomados y deuterostomos. Es decir, de aquí el blastopor origina pues al ano. Y también esto ocurre pues aquí con los cordados, ¿no? A ver, vamos a agregar acá entonces. Estos animalitos van a ser triploblásticos, ya, eucelomados, deuterostomos, ¿ya? Muy bien, deuterostomos. ¿Listos ahí? Excelente. Ahora, presentan, presentan hendiduras branquiales, un cordón nervioso dorsal, o sea, en la espalda, ¿ya? Y simetría bilateral. Ahora, tenemos pues los urocordados o tunicados, ¿ya? Que van a presentar como peculiaridad el hecho de poseer una túnica, ¿no? Una túnica o cubierta que va a presentar pues celulosa y una proteína llamada tunicina, ¿de acuerdo? Ahora, estos tunicados cuando son, repito, larvas, cuando son embriones, son móviles, como podemos observar acá arriba, pero cuando son adultos ya son sésiles. Encontramos pues una boca, correcto, por donde va a ingresar pues el alimento que va a ser pues filtrado. Encontramos el ano y el sifón de salida, por donde sale el agua también, ¿de acuerdo?
Repito, estos animales tienen notocorda y cordón nervioso solo cuando son larvas, ¿ya? Ya en adultos eso lo pierden y se convierten pues en animales sésiles, fijos al sustrato, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos a los cefalocordados, donde encontramos al anfioxo, ya no aquí en urocordados. Antes que se nos olvide, encontramos a las asidias, ¿ya? Asidias. Y en el caso de los cefalocordados podemos encontrar al anfioxo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ellos tienen pues su cuerpo alargado, repito, su cuerpo alargado y aplanado lateralmente, y la notocorda y el cordón nervioso existen toda su vida, pero además recuerda que esta notocorda va a lo largo de todo el cuerpo, de ahí el término pues que les da nombre, ¿no? A lo largo de todo el cuerpo, ¿ya? No se queda en una sola sección, sino a lo largo de todo el cuerpo y durante toda su vida. ¿Listos? Bien, entonces ese es pues el caso de los cefalocordados. Luego vamos a ver a los otros grupos del subfilo vertebrata. Recuerda que aquí en los vertebrata, ¿de qué estamos hablando? De la presencia pues de la columna vertebral. Perdón, la columna vertebral. Ahora, encontramos a los elasmobranquios o peces de cartílago, donde está el tiburón, donde está la raya, ¿de acuerdo? En el caso pues de los tiburones, de las rayas, la boca, por ejemplo, está en posición ventral, ¿no? En el vientre, ¿ya? Su boca es de posición, repito, ventral, ¿ya? ¿Qué más? Estamos hablando de que sus dientes son renovables. En el caso de la raya, algunas pues tienen un aguijón con veneno, ¿ya? En el caso pues de los tiburones, estamos hablando de los máximos depredadores en el mar, ¿ya? En comparación con los otros peces, los peces óseos, ¿ya? Recordemos pues que hay cosas en común y por eso forman la llamada superclase peces, ¿no? ¿Qué encontramos en común? A ver, en ambos grupos. Pues bien, vamos a indicar que lo que presentan es un cuerpo hidrodinámico, ¿ya? O sea, capaz de desplazarse en el agua, la presencia pues de branquias en ambos casos, ¿de acuerdo? Repito, la presencia de branquias en ambos casos. Y hay un detalle, ¿no? El asunto pues de las escamas. En los tiburones las escamas son muy duras, en ocasiones su piel es algo rasposa, pero en el caso pues de los peces óseos, ya, más bien las escamas se pueden ir sacando, no porque tienen pues, o están superpuestas unas con otras, ¿de acuerdo? Además, bueno, aquí en peces óseos hablamos pues de boca frontal, hablamos de una hilera de dientes, a menos que sea pues la piraña que tiene dos hileras de dientes, ¿ya? Ahora, los elasmobranquios, como los tiburones, vamos a escribir acá, estos tiburones, ¿ya? Son ovíparos, o perdón, ovovivíparos, ¿ya? Con fecundación interna. Así es, en los tiburones hay fecundación interna, ¿ya? Y son ovovivíparos. Es decir, recuerda que el huevo que se forma eclosiona, ¿no? Dentro de la hembra, ¿ya? En el caso, pues, de los peces óseos, ¿no? Recuerda que estos son ovíparos y la fecundación es, pues, externa, ¿no? Ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Ahora, hay peces aquí, machos y hembras, aunque ese asunto también está en función, pues, al
y el asunto, pues, de cuántos hay, ¿no? En algunos casos, pues, recuerda, hay cambio de sexo por presión demográfica, ¿no? Si hay más machos que hembras, algunos machos se vuelven hembras, y si hay más hembras que machos, algunas hembras, pues, se vuelven machos, que es peculiarmente el caso, pues, del pez payaso, ¿no? Y de otras especies, ¿ya? Luego vamos a encontrar la clase de los anfibios, ¿ya? En el caso de los anfibios vamos a encontrar que son ovíparos de fecundación externa, que tienen su piel lisa y húmeda, ¿correcto? Que requieren del agua justamente para que sus huevos puedan crecer, ¿ya? Que tienen una respiración principalmente cutánea, a pesar de que presentan pues sacos pulmonares, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar tres grupos. Vamos a encontrar por acá los ápodos, donde está pues la Cecilia venezolana. Vamos a encontrar los anuros, donde está pues la rana, ¿ya? Vamos a encontrar los urodelos, donde está pues el tritón o la salamandra, ¿de acuerdo? Bien, esos pues son los grupos en cuanto a los anfibios, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar, por ejemplo, que aquí en nuestro bosque tropical amazónico tenemos a la rana flecha o ranita dorada, que es un grande pues de ranitas que viven, no son muy pequeñitas, pero que viven pues en el bosque tropical, así es, en árboles que puedan detener pues la lluvia, ¿no? Viven en grandes charcos de lluvia, y además su piel es pues muy, muy venenosa, ¿de acuerdo? Está llena de toxinas. Luego hablamos de la clase de los reptiles, ¿ya? Donde vamos a encontrar otras características más. Pero hablamos de ovíparos con fecundación interna, ¿ya? Hablamos de piel con escamas de queratina en el caso de los saurios y ofidios, como pues el dragón de Komodo y las serpientes, ¿ya? O placas córneas, como en el caso de los cocodrilos, ¿no? Que da la apariencia pues de que tuvieran una capa de Kevlar, ¿no? En su piel, o escudos córneos, ¿no? Como en el caso pues de las tortugas, ¿no? Los quelonios, ¿ya? Que les sirve pues de protección, ¿no? Para su cuerpo. Además de que la piel es pues obviamente seca, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? En el caso de los reptiles, la mayoría pues son animales que pueden desplazarse, sin embargo, es decir, usan patas con excepción de las serpientes. Sin embargo, también el hecho de usar patas cambia en función al hábitat, ¿no? Los cocodrilos, por ejemplo, los lagartos, ¿no? Los aligatores se pueden desplazar más rápido en el agua que sobre el suelo, justamente porque las patas son bastante cortas, ¿ya? Y bueno, en el caso pues las tortugas marinas, por ejemplo, las patas se han alargado y casi aplanado pues para poder nadar rápidamente, ¿ya? Luego tenemos que de este grupo, las serpientes son tal vez el grupo más llamativo por el hecho pues de que muchas de ellas son altamente venenosas. Acá en el Perú tenemos pues a la chuchupe, por ejemplo, ya, y tenemos otro que es el asunto de la constricción, ¿no? Donde encontramos especies muy, muy grandes, como por ejemplo, pues, la anaconda. Ahora, característica importante además de destacar peces, no sean cartilaginosos u óseos, anfibios y reptiles, son poiquilotermos. Repito, peces, anfibios y reptiles son poiquilotermos, o sea, deben ajustar su temperatura de acuerdo a la temperatura exterior. Para de esa manera, pues, ahorrar energía en cuanto a mantener su temperatura constante. ¿Qué es lo que ocurre con aves
y con mamíferos, ¿no? En ambos casos estamos hablando de individuos homotermos, capaces pues de mantener su temperatura constante. Si hablamos de aves, recuerda que si hablamos de aves, ya estamos hablando de ovíparos con fecundación interna. Estamos hablando además de que tienen su piel seca, algunas escamosa, por llamarlo así, ya cubierta con plumas. Claro que la pluma, recuerda, pues empieza con un plumón, que es la parte baja, la parte básica, y luego pues están las plumas desarrolladas, ¿de acuerdo? Además, obviamente, pues del hecho de tener huesos huecos, ¿no? ¿Ya? Huesos huecos que les van a permitir pues el vuelo, ¿de acuerdo? Pues digamos que estas son características pues generales en cuanto al grupo, ¿ya? Bien, ahora estas aves pues pueden ser diurnas, pueden ser nocturnas, ¿de acuerdo? Pueden ser rapaces, unas cazadoras, o pues podemos hablar también de granívoras, ¿no? En alto consumo de granos. Ahora, hay aves que tienen pues su esternón desarrollado, ya presentan una sección llamada quilla, repito, en donde se van a insertar pues los músculos del vuelo, ¿no? Los músculos de las alas que les sirven para volar, ¿de acuerdo? Estas aves que tienen quilla se llaman carenadas, ¿ya? Repito, las aves que tienen quilla van a ser llamadas carenadas, ¿de acuerdo? Carenadas. Las otras, las que no tienen pues quilla o esternón desarrollado, pues simplemente son aves corredoras, nada más que corredoras, ¿no? Como por ejemplo el avestruz, ¿no? Que es incapaz pues de volar, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los mamíferos. ¿Y qué hablamos pues de los mamíferos? Estamos hablando de que son vivíparos, ¿no? Que son vivíparos, fecundación interna, ¿ya? Su piel tiene glándulas, pelos, bueno, que no todos tienen pelos, para ser ciertos, ¿ya? Y hablamos de que los mamíferos, ¿ya? Y tienen pues algunas peculiaridades en cuanto a los grupos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba los monotremas, ¿ya? Como el ornitorrinco, pues son ovíparos, ¿cierto? Ponemos acá monotremas, donde encontramos pues al ornitorrinco, ¿no? O platipo, también llamado así, es ovíparo, ¿ya? Es ovíparo. Hablamos de los marsupiales, donde encontramos, pues, por ejemplo, al koala, ¿no? Al canguro, que es el más conocido, al wallaby, por ejemplo, ¿no? La zarigüeya. Son animales, pues, en los cuales primero se desarrolla el feto en un útero interno, luego sale de él como si fuera un nacimiento y tiene que dirigirse, pues, hacia el marsupio, ¿no? O bolsa o saco marsupial, que viene a ser como un útero externo, ¿de acuerdo? Y que les va a permitir, pues, crecer, ¿ya? Que les va a permitir crecer y va a permanecer ahí hasta su lograr su desarrollo completo. Hay un detalle importante en eso, ¿no? La hembra puede tener entonces un feto creciendo en el marsupio y otro creciendo dentro de su útero interno, y mientras en su tracto reproductor conservar óvulos fecundados. Es una peculiaridad en el caso pues de los marsupiales. Todos los demás, todos los que no están pues ni son monotremas ni son marsupiales, ¿correcto? Van a ser llamados pues placentarios, ¿ya? Placentarios. Ahí estamos todo el resto. Muy bien. Vamos a las categorías de conservación. Animal extinto.
animal extinto, la chinchilla, que aunque sobrevive como animal doméstico en muchos lugares del mundo, ya no se encuentra, repito, ya no se encuentra libre en la naturaleza, razón por la cual es pues denominada o está denominada como animal extinto, ¿ya? Bien, a ver, eso es en cuanto pues a ese grupo. Luego vamos a ubicar peligro crítico y peligro de extinción. Son las que están en peligro pues inmediato de desaparición, ¿de acuerdo? Básicamente pues por factores que han causado desequilibrio en su entorno, ¿de acuerdo? Ya, reitero, han causado desequilibrio en su entorno. Ahí encontramos pues el zambullidor de Junín, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien alguna vez ha ido a Junín, ya difícilmente los puede encontrar, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar, por ejemplo, a la rana del Titicaca, el Telmatobius, que es una de las ranas más grandes del planeta y que también pues está en esa situación de desaparecer. La pava liblanca, que para muchos ya está condenada a la extinción, en tanto no se conoce a ciencia cierta el número de individuos, porque es bastante complicado ubicarlos, pese a que, por ejemplo, en los bosques de Pomac se cuida de ellas, ¿ya? Que más o menos pues se tiene certeza de por lo menos un centenar de ellas en este lugar, ¿de acuerdo? Bien, esto pues para colocar en peligro crítico y peligro de extinción. Y luego pues tenemos las que están en situación vulnerable, ¿ya? Donde pues hay destrucción de su hábitat, sobre todo, ¿no? O ha habido exceso de caza o depredación por parte humana, y ahí encontramos pues el Rayito de las Rocas, el frailecillo, machín negro, machín blanco, ¿no? Etcétera. Ahora bien, para terminar, tenemos pues a los artrópodos que nos causan daño directo, como son los piojos, los ácaros, ¿no? El gusano tornillo que atraviesa pues la piel. Estos causan daño directo en tanto ellos mismos se enferman, ¿no? Estamos hablando de la escabiosis o sarna, en el caso de ácaros, la pediculosis, ¿no? En el caso pues de los piojos, y daño indirecto son los que transmiten enfermedades, ¿no? Los vectores. Vectores mecánicos como la cucaracha, que en sus patas pues porta, por ejemplo, a la entamoeba histolítica, que causa pues disentería mediana, o la mosca, que en sus patas pues puede portar incluso al bacilo de Koch. Ahora, vectores biológicos pues son los que en sus fluidos llevan a patógenos, ¿no? Como por ejemplo la chinche, que es capaz pues de llevar al Trypanosoma cruzi en sus fluidos y transmitirnos de esa manera el mal de Chagas. O el anófeles, que en sus fluidos pues va a llevar al plasmodium, ¿no? Y transmitirnos de esta forma pues la malaria o paludismo. Ahora, hemos indicado a través del chat las respuestas, pero en la pregunta 15 hay que hacer una aclaración. Ya, si fueran tan amables de tener en cuenta la aclaración, pues sería importante. Cuando estamos hablando de la pregunta 15, ¿de acuerdo? En la pregunta 15, por favor, dice peligro de extinción, ¿cierto? Y deberíamos colocar solamente peligro crítico. Ya, repito, en la pregunta 15 dice peligro de extinción y deberíamos colocar solamente peligro crítico. La alternativa de respuesta sería la A, eliminando al cocodrilo de Tumbes, porque en el caso del cocodrilo de Tumbes hay pues un manejo en la zona reservada pues de los manglares de Tumbes, donde se reproduce controladamente, o sea, ahí se controla su reproducción. Repito entonces en la 15, cambiar peligro de extinción por peligro crítico, la respuesta sería la A, y sacando de la respuesta al cocodrilo de Tumbes, ¿sí? Muy bien. Teniendo eso en cuenta entonces, está bien, muchas gracias